El próximo a presentar es Franco Dotti. ¿Está ahí, Franco? No sé. Sí, está Sí, ¿qué ahí. tal? Ya, está. Buenas tardes. Bueno, él va a Buenas tardes. presentar estudios sobre la dinámica del péndulo paramétrico tridimensional con miras a su empleo como dispositivo recolector de energía unidimotriz. Correcto. Perfecto. Bueno, ahí se ve. Ahí Perfecto. está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, voy a presentar este artículo que hemos hecho en coautoría con mis colegas Lisandro Rojas, Nicolás Birla y Carlos Vera. Nosotros somos de la Universidad Tecnológica Nacional de Facultad Regional Bahía Blanca. Eh, Básicamente la idea de este trabajo es realizar una serie de simulaciones numéricas que apunten a indagar acerca de la capacidad de un péndulo tridimensional excitado de forma paramétrica para generar energía cinética, pensando en una posible aplicación de extracción de energía ambiental, puntualmente energía unimotriz, que es bueno, la energía contenida en el movimiento de las olas del mar. La idea de este tipo de dispositivos es básicamente uno cuenta con un péndulo al cual se le impone un movimiento a su eje pivot. Y entonces la idea es que a partir de ese movimiento, que es lo que representa la excitación externa, digamos, la fuente ambiental, a partir de ese movimiento generar un movimiento altamente energético del péndulo, a partir del cual uno pueda captar parte de esa energía cinética y convertirla en energía eléctrica que puede ser utilizada. Este trabajo se enmarca en una línea de investigación que venimos desarrollando en el grupo de investigación en multifísica aplicada desde hace algunos años, pocos años, 5 años, digamos, en los cuales hemos estudiado todo tipo de tópicos asociados a este tipo de dispositivos, hemos construido modelos y dispositivos también para el estudio de diversas características. Em, la idea de un péndulo en rotación, digamos, como este que se ve aquí, es intuitiva y es simple, pero no es tan fácil, es complicada, la dinámica es no lineal, es difícil de controlar, especialmente bajo una excitación estocástica. Entonces, por eso la tecnología por ahí es incipiente en todas partes del mundo y afronta diversos desafíos. Uno de esos desafíos es el de lograr una configuración mecánica que permita generar una mayor cantidad de energía utilizable. Entonces, lo que más o menos es lo que apunta este trabajo, estudiar mediante simulaciones un mecanismo que es el péndulo tridimensional que no se ha utilizado, no se ha pensado o no se ha estudiado mucho como generador de energía. Sí, todos los proyectos son de este estilo, es decir, utilizando la dinámica del péndulo paramétrico clásico, es decir, un péndulo que se desempeña en un plano vertical y que el forzamiento externo está impuesto de manera en dirección vertical también. Entonces, más que nada para ver qué es lo que sucede en términos de generación de energía y comparar este posible mecanismo con lo que se genera con un péndulo paramétrico clásico. Entonces tenemos el péndulo tridimensional, como este que está aquí, es un péndulo, es una masa puntual aquí, que puede moverse sobre la superficie de una esfera y que a la vez se admite que pueda girar sobre sí mismo. Entonces tenemos estos tres ángulos, pi, phi y psi, que son los que representan los 3 grados de libertad del sistema que vamos a estudiar. Y a la vez asumimos que el forzamiento del eje pivot O puede tener componentes en las tres direcciones espaciales, o sea, X, Y, Z mayúscula aquí, o sea que este vector delta, que es el forzamiento, el movimiento impuesto desde el exterior, puede tener característica tridimensional. Entonces, aquí definimos la posición, o sea, las 3 coordenadas de esta masa M en términos de esos 3 ángulos que decía recién. Uno puede definir la energía cinética que tiene los componentes del movimiento propio del péndulo y también del forzamiento externo. Y utilizando las ecuaciones de Lagrange clásicas de mecánica, uno puede llegar a las 3 ecuaciones gobernantes del sistema. Estas 3 ecuaciones están adimensionalizadas, o sea, están independizadas de las dimensiones, la masa del péndulo para hacer un estudio más general.
Y básicamente nos vamos a centrar en estos dos parámetros, que es este P, que es la amplitud de forzamiento externo adimensional, y omega, que es la frecuencia de forzamiento externo también adimensional. Y esos circulitos rojos lo que mostraban es la influencia de la inclinación del forzamiento, es decir, acá tenemos este phi rayita y tita rayita, que aparecen en las ecuaciones en términos que multiplican a la amplitud de forzamiento P, este parámetro que habíamos dicho acá, o sea que se vislumbra que esa inclinación del forzamiento debería generar alguna influencia digamos, en la producción de energía, digamos, afecta a la amplitud o a la carrera del punto O. Bien, entonces, como decía, estudiamos el sistema de péndulo paramétrico tridimensional en términos de la energía cinética. Entonces, acá estas gráficas son equivalentes, una y la otra. De hecho, esta curva negra que está aquí es la misma que esta otra. Representa la variación de la energía cinética del sistema cuando uno modifica el parámetro de amplitud de forzamiento P. Aquí hemos dejado fija la frecuencia de forzamiento en 2, que corresponde a la resonancia paramétrica del sistema. Y estas dos curvas, una negra y otra gris, la gris corresponde a los puntos de Poincaré de la energía cinética, mientras que la gris, perdón, esa es la gris, y la negra corresponde a la energía cinética promediada en el estado estacionario, que básicamente esa es la más representativa a la hora de decir, bueno, de cuantificar cuánta energía puede generar el sistema. Entonces, vamos a estudiar primero un poquito, brevemente, qué pasa con la dinámica del sistema a medida que uno modifica este parámetro P de forzamiento, y luego vamos a ver algo acerca de la generación de energía cinética en sí misma en comparación con otros sistemas de péndulo. Entonces, vamos a fijar algunos valores de P y estudiar cómo es el comportamiento del sistema. Estas que están acá, estas tres tridimensionales, son básicamente la órbita del movimiento del péndulo, los tres resultados o los tres atractores que puede obtener el sistema, dado esta configuración de parámetros, P igual 0,58, omega igual 2, y dependiendo de las diferentes condiciones iniciales del sistema no lineal, entonces permite en este caso tres respuestas. De esas tres respuestas, una, que es esta, es una respuesta de baja energía, corresponde a lo que uno asociaría a un péndulo común y corriente con una oscilación, sistema. Esto es, definir oscilación y rotación en un péndulo tridimensional es un poco falto de rigor, porque en realidad las definiciones se han hecho para un péndulo que se mueve en un plano. Entonces, en este caso esto sería una rotación, pero esto también sería una rotación y parecen cosas diferentes. En cambio, esto es una oscilación, hay dos puntos aquí en el movimiento que tienen prácticamente velocidad cero. Entonces, este es el movimiento que uno quiere evitar y este tipo de movimiento es el movimiento que uno quiere lograr. Si uno observa en este gráfico, estas dos líneas aquí que cortan, estas dos líneas de arriba, corresponden a alta energía cinética y corresponden a estos dos movimientos, mientras que esta línea de aquí abajo es baja energía cinética y corresponde a este movimiento. Y aquí en la cuenca de atracción, una de las posibles cuencas de atracción, porque tenemos múltiples condiciones iniciales, pero acá estamos refiriéndonos solo al grado de libertad θ, muestra claramente, estos son niveles de energía cinética, que si uno ubica una condición inicial en la zona azul, lo que obtiene es este atractor de baja energía, mientras que si uno lo ubica en la zona roja, obtiene uno de estos dos, y eso es lo que uno quisiera hacer. Entonces, si uno aumenta el parámetro P, es decir, lo corremos aquí, este atractor de alta energía es de poca duración, aquí nos quedan solamente dos, fíjense que acá cortamos la curva en dos lugares, entonces nos queda uno de alta energía y otro de baja energía. La cuenca de atracción evoluciona, como se puede ver, ahí volví para atrás y ahí volví para adelante. Y luego, en un momento, lo que sucede es que la cuenca, que era la azul, la del atractor de baja energía, comienza a fractalizarse y, en cierto modo, las cuencas de atracción de los atractores de alta energía se empiezan a devorar, digamos, las cuencas de estos que son de oscilaciones. Aquí hay uno que es breve, de periodo 6. En definitiva, a partir de un momento por aquí, esto empieza a suceder, esta cuenca se empieza a volver cada vez más roja, hasta que en un momento
desaparece este atractor de baja energía y nos queda solamente el de alta energía. La cuenca está toda roja, quiere decir que independientemente de las condiciones iniciales que uno ponga, lo que va a obtener es este atractor. En definitiva, el sistema se comporta como lineal. Esto es algo muy bueno porque, bueno, o sea, independientemente de las condiciones iniciales, uno obtiene una respuesta de alta energía, que es lo que es deseable para la recuperación de energía de la fuente ambiental. En un momento por aquí, lo que sucede es que se bifurca, hay una bifurcación flip, entonces dobla el periodo, el atractor rotatorio, entonces aquí tenemos la respuesta de periodo 2, y la energía sigue siendo elevada, no se pierde energía cinética por el doblamiento de periodo. Luego, cuando sobreviene el caos, digamos, lo que sucede con el atractor rotatorio es que emprende una cascada de doblamientos de periodo hasta que se convierte en algo como esto, que está aquí, son atractores rotatorios, en definitiva, de alto periodo, que coexisten con la solución caótica, que es esta respuesta que está aquí, tipo bola de estambre, como uno puede ver aquí. Pero lo interesante de ver es que la energía cinética promedio se mantiene elevada, ¿sí? Entonces uno podría, en definitiva, recuperar energía, además de con un movimiento rotatorio, con un movimiento caótico. Eso es algo interesante y que no se ha hecho aún, porque por ahí siempre el ser humano tiende a querer controlar las cosas y el caos no se puede controlar, uno debe sacar la energía que les da, entonces siempre se apunta a tener algo más estable como una rotación, que a la vez, en términos de mecánica, siempre es mejor, ¿no es cierto? Siempre tiene menos aceleraciones, las cosas se rompen menos. Bien, por último, llegamos a una zona de restabilización donde recuperamos nuevamente el atractor de alta energía, pero por ahí esto no es tan importante en el caso de, por ejemplo, energía undimotriz, porque estos niveles de amplitud no se pueden alcanzar con el oleaje en general. Entonces, lo interesante es esta parte en la cual uno puede estar dentro del forzamiento del oleaje y a la vez obtener siempre una respuesta de alta energía. Bien, en realidad, ¿qué pasa? O sea, ustedes se preguntarán, nosotros tenemos en el oleaje un forzamiento estocástico, es cierto, este estudio está hecho con un forzamiento armónico, un forzamiento senoidal para simplificar. Lo cierto es que, por ejemplo, el mar tiene a largo plazo una frecuencia y una amplitud promediada, ¿sí? La altura significativa de olas y la frecuencia promediadas, entonces se asume un diseño en esa condición, que por supuesto requerirá otro tipo de sistema de control, que no es lo que estamos viendo aquí. Bien. En términos de la generación de energía, acá lo que tenemos es, variamos el parámetro de amplitud y también el parámetro de frecuencia. Este no se ve bien, pero es omega y este es P. Y lo que tenemos, básicamente, estos colores son niveles de energía cinética máxima que se podrían generar para cierta combinación de parámetros. Y acá lo que comparamos es el péndulo paramétrico clásico y un péndulo paramétrico tridimensional con el forzamiento inclinado, un ángulo pi sobre 4 y un ángulo pi sobre 4 con respecto a los dos ejes. Entonces claramente uno observa que este sistema puede generar mayor cantidad de energía que este sistema, especialmente en la zona de frecuencias bajas, que es algo bueno en términos de forzamiento undimotriz, por ejemplo, que son bajas frecuencias. Otra cosa que se puede comparar, que es lo que se ha hecho, es decir, inclinar, o sea, agarrar este péndulo, el péndulo clásico que tiene el eje vertical, digamos, el plano vertical, e inclinarlo cierta cantidad de grados, pero fijo. Bueno, claramente esto es mucho menor energía, entonces esto no conviene hacerlo. ¿Y qué pasa si uno agarra el péndulo paramétrico tridimensional y le pone un forzamiento vertical, que sería equivalente al péndulo paramétrico clásico? Lo que pasa que el tridimensional permite el movimiento sobre la esfera y este otro no, es solo en un plano. Entonces lo que uno observa es que la respuesta en términos de energía cinética es casi idéntica a la del péndulo paramétrico clásico. Entonces, bueno, la conclusión que uno, por supuesto, es lo que viene, es decir, lo que tiene que ver con el aumento de energía es el forzamiento, la inclinación con respecto a la vertical del forzamiento. Entonces, si uno hace algunas pruebas con distintas inclinaciones, lo que se observa es un comportamiento similar al que teníamos aquí, o sea que en definitiva la inclinación del forzamiento con respecto a la vertical es lo que
realmente influye en la generación de energía. Por último, algo interesante, algo que no se puede pasar por alto, es lo siguiente. Aquí tenemos esta respuesta, volvemos a fijar la frecuencia de forzamiento en 2 y tenemos solamente una variación de la amplitud de forzamiento. Estos son niveles de energía cinética. Acá tenemos el péndulo paramétrico tridimensional, pero con forzamiento vertical, o sea, la respuesta es similar al péndulo paramétrico clásico. Y aquí tenemos un forzamiento inclinado. Y es interesante ver que el rango del parámetro P, en el cual el sistema se comporta como si fuera lineal, es decir, que siempre se obtiene el atractor de alta energía, es mucho mayor cuando uno tiene un forzamiento inclinado que cuando uno tiene un forzamiento vertical. Eso es importante porque, como decíamos recién, si uno tiene como única respuesta del sistema un atractor de alta energía, bueno, en el caso de un forzamiento estocástico lo que hará es minimizar la energía gastada en un sistema de control de rotaciones, lo cual es algo muy bueno para la generación de energía en un sistema autónomo que esa energía de control la debe sacar de la propia energía generada. Bien, entonces básicamente este estudio lo que permite concluir es que la dirección de forzamiento, o sea, la inclinación de la dirección de forzamiento con respecto a la vertical puede ser clave en la generación de energía, básicamente porque aumenta los niveles de energía cinética del péndulo y a la vez porque incrementa el rango de parámetros de forzamiento donde las respuestas de alta energía son las únicas posibles del sistema bajo un forzamiento armónico, ¿sí? Eso hay que remarcarlo. Esto por ahí requiere una implementación mecánica más compleja, porque en definitiva lo que hace el sistema, o sea, el efecto que se genera sobre el sistema al inclinar el forzamiento, debe traducirse como, bueno, modificar la carrera del punto pivot. Entonces, inclinar el forzamiento implicaría que el punto pivot se mueve en la hipotenusa de un triángulo en vez de en el cateto de un triángulo. Entonces, eso requeriría un sistema mecánico adicional y a la vez todos los sistemas que se han propuesto de este estilo, en los trabajos que se han propuesto inclinar el eje de rotación, nunca se ha explicado por qué pasa eso, y es por la influencia de la gravedad, o sea, uno reduce la influencia de la gravedad. Siempre hay un anclaje que tiene que estar a un punto fijo para poder realizar ese cambio de carrera, y eso limita la posibilidad de aplicación del sistema si uno piensa en una aplicación en alta mar, por ejemplo, donde es muy difícil poner un punto fijo sobre el cual el sistema debería apoyarse. Entonces, esto de inclinar el eje de rotación, si bien presentaría por importantes ventajas, también genera otro desafío en términos de lo constructivo, ¿sí? De la construcción mecánica. Entonces, básicamente eso era todo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Franco, por tu presentación, muy, muy interesante.